Entonces, vamos a dar inicio así a nuestro webinar titulado Outsourcing, implicaciones en materia laboral, de seguridad social y fiscal. Este es un webinar que estamos organizando por una parte el IJALTI y con nuestro aliado y socio Cuesta Campos, la firma Cuesta Campos. También sumamos a nuestro aliado Canidete Occidente, que nos ayudó mucho en la difusión de todo este evento. Y pues antes que nada, pues darle las gracias por haberse conectado. Creemos que es un tema pues bastante importante para todos, toda la industria y de tecnología en especial, pues. Entonces, pues sin más preámbulo, queremos solamente hacerles la indicación de que por favor tengan sus micrófonos cerrados para evitar distorsiones. Pueden hacer preguntas en el chat y al final de la presentación las leeremos para contestarlas. Seguramente habrá pues, muchas dudas de todos en toda esta cuestión que es muy nueva para todos. Yo les comento simplemente que el IJALTI, para los que no nos conocen, es el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información y somos una organización sin fines de lucro que tenemos como objetivo fomentar e impulsar el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, así como el crecimiento del sector, ¿no? Y como parte de estas iniciativas tenemos esto que son este tipo de conferencias abordando pues temas que son como cruciales pues para la sociedad, para la industria y para el sector en específico, ¿no? Entonces me gustaría darle primero un momento breve, el micrófono, cedérselo a nuestro director general, Luis Alberto García, nada más para que nos dé una bienvenida rápida. ¿Estás por ahí, Luis Alberto? Sí, es correcto, Alex. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Y de manera muy breve, agradecerle, por supuesto, a nuestros grandes amigos de Cuesta Campos por esta plática. La verdad es que el tema es muy interesante, obviamente muy impactante, porque pues tenemos que conocer de viva voz todo lo que va a implicar estos cambios en materia laboral y fiscal, derivados de una necesidad muy válida en el sentido de que la regulación del outsourcing obviamente es algo súper importante para nuestro país. Sin embargo, hay, como bien se comenta a veces, ¿no? El diablo está en los detalles y muchas pequeñas o grandes oportunidades o a la vez retos que vamos a tener como industria, pues es conocer precisamente a fondo todas las afectaciones. Y debido a ello es la razón por la que estamos haciendo esta charla. La verdad es que agradecemos de nuevo mucho a Cuesta Campos por la oportunidad y la verdad por el interés de apoyarnos con la información. Y obviamente a todos los que están escuchándonos ahorita, pues lo mismo que aprovechen la información y obviamente empezar a visualizar hacia dónde pueden irnos llevando estos cambios y estar preparados para ellos, porque sabemos de antemano que sí nos van a afectar y es importante estar bien atentos y conocer lo más posible, obviamente para estar en la sintonía de cumplir con las normas que se nos pida y pues a la vez que no afecten nuestras operaciones. Entonces, sin más, darles el micrófono, regreso contigo, Alex, y adelante con la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya vamos a entrar en materia. Tenemos aquí a un grupo pues, grande de expertos que nos van a hablar de todas estas cuestiones. Son el equipo de Cuesta Campos. Tendremos a Gerardo Valencia y a Sandra Chávez que abordarán la parte laboral y después Rafael Sánchez y Fran Sapien van a ver toda la parte fiscal, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, entramos ya directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Luis. Obviamente a la Organización de IJALTI por la invitación. En nombre de Cuesta Campos, les agradecemos que nos hayan invitado y pues obviamente estos temas que ahora están en boga, que esperamos que sea de mucha utilidad. Sabemos que existe una gran cantidad de preguntas que todos podamos tener respecto a las iniciativas, criterios de las autoridades. Vayan si quieren haciéndolas por el chat, ¿no? Vamos a tratar de ir resolviéndolas al mismo tiempo en que se vayan generando conforme el material que vamos presentando. Si hay algo que no hemos contestado al final de la parte laboral e incluso también después de la parte fiscal, si quisieran ahí verificar algo, lo podemos resolver, ¿no? Y bueno, pues empezamos un poquito sobre
si quieres, Sandra, ajá. Sobre los antecedentes, como saben, desde que se hizo la propuesta de Napoleón Gómez Urrutia, si no me equivoco, finales de noviembre, más o menos 2019, que, bueno, a todo el mundo nos asustó porque hablaba hasta de delincuencia organizada y temas de que me voy directamente contra los socios. Bueno, esto se detuvo y se empiezan negociaciones, modificaciones entre los grupos de poder y al final, después de varios meses, con reservas sobre los puntos específicos de cuáles son los permitidos y no permitidos servicios que se van a llevar dentro de las empresas. Pues el 12 de noviembre, el presidente de la República hace la presentación formal ya de esta iniciativa con varios puntos que platicaremos, que después de esto la Cámara de Diputados aprueba prácticamente en lo general, hace algunas modificaciones en definiciones precisas sobre qué se entiende por grupos de empresas, actividad preponderante y demás, y que esto al final, en días pasados, antier, el Senado aprueba en lo general y se los olvida también hacer las mismas aclaraciones que los diputados, pero al final ya esta iniciativa va hacia adelante. Estamos esperando para el banderazo al 1 de mayo por parte del gobierno federal, que sirva esto como parte de su estrategia de publicación y de publicidad hacia esta reforma en el Día del Trabajo, y con aplicación, lo comentará Sandra, pero con aplicación en su mayoría en los puntos que nos interesan para el 1 de agosto, ¿no? Si quieres, Sandra, nos vamos a la siguiente, ¿no? Por favor. ¿Qué entiende hoy o qué se entiende por la subcontratación? Y esto es tan variable y tan diferente para cada una de las empresas, en específico para poner un poco práctico los ejemplos, ¿no? Primero nos vamos a la definición, que es una prohibición de cualquier tercerización del servicio que tenga que ver o relación con el objeto social y con la actividad económica preponderante, ¿no? Esto es lo primero que hace. ¿Qué significa? Obviamente, pues en el objeto social está relativamente fácil de ubicar, ¿no? Vemos el acta constitutiva y vemos cualquier reforma de estatutos y puedes identificar cuáles son los puntos a considerar de la actividad que está declarándole hacia el público en general que esa sociedad se va a dedicar. Y la actividad económica preponderante, esto es literalmente a qué nos dedicamos, qué es lo que le avisamos a la Secretaría de Hacienda, de que esta va a ser la actividad profesional a la que nos vamos a dedicar, ¿no? En nuestro caso, servicios legales, o sea, aun y cuando pueda haber diversos puntos en el objeto social, algo a considerar para determinar si esto es especializado o no es especializado. La, la, la actividad que realiza cualquier proveedor, precisamente la parte económica nos puede llegar a quitar de dudas. Platicábamos dentro del grupo de la asociación, ¿no? ¿Qué podría suceder con nuestras empresas que son todas de IT, que tenemos objetos similares, objetos sociales similares? Algunos hasta, pues, como lo hicimos con el mismo notario, pues casi hizo el copy-paste, ¿no? Y pues, eso hace complejo si únicamente se hubieran enfocado los legisladores a que no se pudiera determinar conforme al objeto social, ¿no? Porque ahí sí sería muy complejo. Me voy a poner para no usar a lo mejor un lenguaje que sea inapropiado para la industria de la tecnología, nos vamos a poner un tema más coloquial como que es una construcción, ¿no? Entonces, en la construcción hay un administrador de un proyecto que sería el caso de cualquiera de ustedes que se les asigne un proyecto muy grande y que como tal, mi actividad económica preponderante es justamente la administración de proyectos para entregables, de project management, de Java, de lo que sea. Y en este caso, este administrador de un proyecto le encargan
una situación muy robusta, ¿no? Entonces, necesitas entregar un edificio que es instalaciones eléctricas, piso, carpintería, ¿no? O sea, diversos, desde estructuras, cálculos estructurales y demás. Entonces, no quiere decir que el constructor es especialista en todo. Sí podría yo justificar, obviamente con la certificación correspondiente, que necesito de otros servicios de gente especializada que cuente con las constancias correspondientes y que nos facilite encontrar este punto de equilibrio, ¿no? Al final del día no es nada más el objeto social, hay que validar y evaluar el objeto económico o la actividad económica. En la parte medular, y por lo que nos quisieran ellos, el gobierno como tal, obligar a mutar hacia la contratación directa, prácticamente en la mayoría de los casos, se hace a través de esta sanción pecuniaria de 2,000 hasta 50,000 veces la unidad de medida, que más o menos estamos hablando desde 300,000 hasta 4 millones de pesos. Para cada una de las partes, que eso es lo complejo, ¿no? Tanto el contratista como el cliente son sujetos a una sanción. Y si yo tengo un grupo con una empresa que tiene diversas insourcings, que es lo que inicia al menos la estrategia de mercadeo fue que el insourcing generaba y vulneraba los derechos de los trabajadores porque no se pagaba el PTU, que en la mayoría de los casos esto es posible o su estrategia era esta. Entonces, hace que cada una de estas empresas llegue a tener una posible sanción. Entonces, esto es lo que pueda motivar a que ahora sí querramos mudarnos a una prestación de servicios directa, ¿no? Sandra, ¿qué es la que sigue? Por favor. Entonces aquí, como podemos ver en la regulación que nos están, que nos están publicando por parte del Senado para ser aprobada por el gobierno federal, justamente es esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos obliga a nosotros como clientes de un proveedor de servicios que sí pueda justificarse la especialización? Es obtener un registro con la Secretaría del Trabajo en un protocolo. Por ahí alguien trae el micrófono abierto. Con un protocolo que será publicado, Sandra lo explicará en un timeline, para que evidencie el por qué si es o no es especializado, ¿no? Decíamos, pues obviamente hay que ofrecerle un contrato de prestación de servicios. En ese contrato de prestación de servicios, pues se va a determinar cuál es el proyecto o la obra, el tiempo que va a durar, que son todos los puntos que nos están solicitando. Y para que yo pueda tener esta certificación a través de la autoridad, incluso es necesario presentar un listado de los trabajadores que van a formar parte de un específico proyecto por un tiempo, porque si lo haces de forma continua, con algunas excepciones, y ahorita les explico, se puede entender que entonces es una necesidad general de la empresa, que se daba mucho con los contratos por tiempo determinado, ¿no? Que de repente, oye, ya y tengo un contrato por 3 meses y otro contrato por 3 meses y otro contrato por 3 meses, y no había esta justificación que después los criterios de la Corte hicieron muy preciso, ¿no? El que existe una continuidad en un tiempo en particular sobre la actividad de un empleado puede generar una estabilidad en el empleo y por lo tanto un contrato por tiempo indeterminado. Haciéndolo relativo a la subcontratación, el que tú tengas a lo mejor un departamento especializado que esté continuamente contigo, podría, no siempre, generar que el criterio de la autoridad sea que entonces tú deberías de contratar personal directo. ¿Cuál puede ser una excepción en esto, no? O sea, las cuestiones de limpieza, seguridad, no sé, pero transporte de personal, comedor. Esto, si bien es cotidiano, a final del día no es parte del objeto
como tal o el propósito económico de la empresa. Mi propósito es hacer ventas y hacer desarrollos de software, a lo mejor hacer instalaciones en algo que nos solicitaron. No sé, hay muchos puntos que no tienen nada que ver sobre estos servicios y que sí va a haber una continuidad, pero plenamente justificada, ¿no? Lo que no podemos es hacer como incrementos de personal dentro de literal, ¿no? Proporcionarles recursos humanos a una empresa para hacer actividades iguales a las que están haciendo otros trabajadores, que eso es algo que está totalmente visible y que está muy complicado que podamos acreditarle a la autoridad de que sí fue especializada la prestación de servicio. Eh, y obviamente al momento de que lo formalicemos a través del contrato de prestación de servicios, muy probablemente, esto ya es más a una suposición sobre el protocolo, posible es que nos soliciten las constancias de capacitaciones de los que van a formar parte de la prestación de servicio, ¿no? Si yo digo que necesito como contratista, eh, si yo digo que necesito a alguien que genere programación de Java para una plataforma que nos encargaron, pero yo hago nada más una parte de la plataforma y vamos a acompañar de todos los demás, muy probablemente vamos a tener que pedirle a nuestro proveedor aliado que nos comparta las constancias de capacitación o habilidades del trabajador a fin de que podamos precisamente mostrarle a la autoridad que no estamos en ningún incumplimiento, que mi actividad, que mis conocimientos están limitados a cierto espectro y que no abarca lo que ellos sí están haciendo, ¿no? Y que no se entienda que esto es una unidad económica, no tiene nada que ver, es un proyecto en específico, aquí está el entregable, el contrato con el cliente principal de cuál es el entregable. Creo que, o sea, digamos que esto es algo fácil de que podamos identificar, ¿no? Sandra, si nos vamos a la siguiente, me parece que ya serías tú. No, estás en mute, Sandra. Perdón, buenas tardes, ¿ya me escuchan? Perfecto. Ok, bueno, pues continuando con nuestra presentación y explicación relativo al outsourcing, es muy importante establecer los conceptos como tal de las figuras que está regulando esta iniciativa de reforma. Entre ellas ya les hablaba Gerardo acerca del concepto de la subcontratación y también nos vemos con el concepto de servicios, obras especializadas, que básicamente pues diferencian con los requerimientos en específico que la autoridad está requiriendo para acreditar, como ya bien lo mencionaba Gerardo. Uno es la formalización del tema del contrato de prestación de servicios con los requisitos específicos como tal que solicita la autoridad para validar que no se esté pretendiendo hacer una simulación de contratación. Otro de los requisitos es que se deberán de proporcionar cuatrimestralmente la información de los contratos celebrados y estos deberán de ser enviados a más tardar los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. Este es otro de los requisitos primordiales que la autoridad va a estar muy vigilante para verificar el cabal cumplimiento de las empresas que vayan a contratar servicios o obras especializadas. Es importante pues mencionar que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones patronales con las prestadoras de servicios, el beneficiario de este tipo de servicios será considerado como solidario responsable, por lo que es muy importante que todas las empresas vigilen el cumplimiento tanto de la prestadora de servicios y que se cerciore que se esté operando con el registro correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que forzosamente deberá de obtener una vez que entre en vigor este decreto. Porque tanto la beneficiaria como la prestadora se podrán hacer acreedores a imposiciones y multas equivalentes, como ya lo hemos venido mencionando, desde 2,000 a 50,000 veces la UMA, y junto con las demás, ahora sí que penalidades que la autoridad considere que se están infringiendo. Es por eso que es de vital importancia pues cumplir con estos 3 requisitos que les mencionamos. Otros de los principales cambios que se vislumbran con esta reforma
es pues el tan sonado tema del reparto de utilidades, que básicamente pues las utilidades es el derecho constitucional de los trabajadores a participar en las ganancias que se obtienen de una empresa o un patrón por su actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado, de acuerdo con su declaración fiscal. Eso es el reparto de utilidades. Sin embargo, pues ahora hay una nueva forma de cuantificarse y esta forma indica dos maneras. Obviamente siempre va a ser la que favorezca más al trabajador, pero a grandes rasgos se separa de dos maneras. Una es que se topa esta participación de utilidades con un límite de 3 meses de salario o en su defecto el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Como les menciono, cualquiera de las dos formas va a poder aplicarse al pago de PTU, siempre aplicando la que más favorezca a los trabajadores. Entonces, bajo ese argumento es que está, después de varios diálogos entre las mesas, pues se sacó esta determinación en cuanto al reparto de utilidades, que ha sido uno de los principales cambios en este vislumbramiento que se espera de la reforma laboral. Otro de los puntos primordiales es el tema de la sustitución patronal. ¿Por qué es tan sonado este tema? Pues en relación a la sustitución, el decreto establece en su artículo número 41 que para que el proceso surte efectos será necesaria la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Entonces, en caso de que las empresas que se encuentran realizando la sustitución patronal y estas estén migrando del esquema de subcontratación, no será necesaria la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento solamente por el plazo de 3 meses contados a partir de la entrada en vigor de esta reforma. Entonces, digamos, tenemos ese tiempo para poder hacer la migración de los trabajadores, de acuerdo, pues ahora sí que con el esquema que más le convenga a la empresa. Ya más adelante les haremos un par de recomendaciones que nosotros pues estamos realizando, como lo es, y les mencionaba Gerardo, el tema de vigilar el objeto social, ver la actividad preponderante que realizan y hacer pues ahora sí que un autodiagnóstico para poder determinar qué tipo de figura va a ser la que mejor convenga pues a la institución o a la empresa como tal. Entre las repercusiones adicionales, pues encontramos bastantes, como bien lo mencionábamos al principio, se están modificando bastantes leyes. Son 6 las que se están modificando: Ley Federal de Trabajo, ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit, Código Fiscal, Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces decidimos hacer como un resumen a grandes rasgos para que ustedes puedan tener un alcance de cuáles son las implicaciones que se están teniendo en cuanto a las principales modificaciones que prevé esta reforma del outsourcing y su regulación. En el Código Fiscal de la Federación entendemos que los efectos fiscales no tendrán, ahora sí que efecto de deducción o creditamiento. Los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Es por eso que es tan importante, les mencionamos, la revisión de cuál es el objeto social y cuál es su actividad económica preponderante, porque esto, digamos, va a ser uno de los principales focos de atención de las autoridades. Entonces, este tipo de efectos fiscales son los que no tendrán deducción o acreditamiento en cuanto al Código Fiscal. Ese es uno de las principales implicaciones. En cuanto a la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues la reforma prevé que tratándose de la prestación de servicios o la ejecución de obras especializadas, la parte contratante deberá de solicitar de la parte contratista pues los requisitos mencionados con anticipación, que básicamente es primordial: la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para laborar, en la cual se tenga la inscripción ante el padrón público que en su momento va a emitir la autoridad. Otro de ellos es emitirle los comprobantes fiscales por concepto de pagos de salarios, los comprobantes de pago de cuotas obrero-patronales, de IMSS, Infonavit, y los requisitos, obviamente, pues de tener su contrato de prestación de servicios por escrito, en el cual se indiquen las formalidades e incluso el número de trabajadores que están designados para cada proyecto.
En cuanto a las implicaciones de seguridad social, reiterando el tema de los cambios, pues uno de los principales impactos va a ser el tema de los registros patronales. ¿Por qué? Porque nos menciona que aquellos patrones que tengan más de un registro patronal por clase, ante dicho instituto, contarán con un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de esta reforma, de este decreto, para solicitar un nuevo registro, en el cual se cumpla con las disposiciones de todas las legislaciones aplicables, y una vez concluido este plazo, aquellos registros por clase serán dados de baja. Entonces es de principal importancia que revisemos nuestros registros, cómo los tenemos, si los tenemos por clase, y tener el tiempo de los 90 días naturales para no caer en algún tipo de multa o sanción. El tema de la sustitución, la implicación es que cuando las empresas se encuentren bajo un régimen de subcontratación y se esté buscando el migrar a su personal beneficiario de los servicios, el proyecto como tal contempla que estas personas morales o físicas contarán con un periodo de 3 meses para realizar dicha migración de personal y para que sea considerada como tal y que no se incurran con sanciones. Entonces, este es un tiempo también bastante considerable, y de qué manera lo está previendo también la ley del Seguro Social, pues es benéfico para la mayoría de las instituciones. Y el otro tema que va a cambiar, pues es las primas de riesgo, porque obviamente si hacemos una migración de trabajadores, pues vamos a tener que cuidar el tema de la prima de riesgos. Y como tal, menciona esta iniciativa que las empresas que absorban a los trabajadores durante el proceso de sustitución patronal deberán de autoclasificarse, y se va a conservar la prima con la que se venía cotizando la empresa que tenía a los trabajadores ya registrados, siempre y cuando esta prima esté ahora sí que clasificada de manera correcta. Caso contrario, al momento de tú hacer la clasificación, pues podrán ahí, si hay algún error, podrán hacer los ajustes necesarios a efecto de hacer la autoclasificación de acuerdo a su actividad preponderante y a su objeto social. Perdón, me adelanté un poco. Y finalmente les preparamos esta línea del tiempo en donde podemos tener un poquito más claro pues cuáles son los límites y los tiempos específicos para cada uno de los tiempos de aplicación. Una vez que el decreto sea aprobado, se espera que al parecer sea en mayo, son las intenciones o al menos lo que pretende la autoridad, y algunas entrarán hasta el 1 de agosto. Sin embargo, pues todavía se tiene esa incertidumbre, pero pues les hicimos esta línea del tiempo para que ustedes tengan en mente más o menos cuáles son los tiempos que se van a tener. Pues al primer día de la entrada en vigor del presente decreto, pues ahora sí que ya es de observancia obligatorio para todas las empresas o todos las contratistas o prestadoras de servicios. A los 3 meses, las prestadoras de servicios o obras especializadas deberán de proporcionar la información prevista en el artículo 15A de la Ley del Seguro Social. Una vez publicadas las disposiciones de carácter general, contarán con 3 meses las personas físicas o morales que presten sus servicios de subcontratación, y deberán obtener su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este registro como tal, pues aún, digamos, el proceso es incierto porque no se tienen aún los lineamientos. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez aprobado este decreto, tiene que establecer los lineamientos bajo los cuales se va a hacer esa solicitud, y el hecho de que tú hagas la solicitud y no tengas una respuesta se tomará como afirmativa. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cualquier momento va a poder eliminar este registro. Por lo tanto, es que van a estar muy vigilantes, y así como puedes tener el registro al momento de que lo solicitas y la autoridad lo considera procedente, puede eliminar ese registro y con ello pues tener unas sanciones. Por eso que tanto la contratista como las prestadoras deben de estar muy vigilantes en que la prestadora de servicios esté al 100% con sus obligaciones, con sus trabajadores y también con la misma contratista. Los 90 días como tal que se espera sean posterior a la publicación del decreto, en estos 90 días los patrones que cuenten con más de un registro deberán de acudir al IMSS a solicitar uno nuevo
o en su caso, pues hacer lo que les comentaba, la autoclasificación correspondiente y verificar si el registro patronal va a ser el actual o el de la empresa donde se están migrando los trabajadores. Y a los 3 meses de la transferencia de los empleados contratados bajo el régimen de subcontratación verdadera, beneficiar de los servicios sin la imposición de alguna sanción. Este es el tiempo, digamos, que la autoridad está concediendo de gracia para que las empresas se autorregulen y realicen como tal, pues ahora sí que las principales verificaciones sobre las cuales se encuentran en cumplimiento. Como tal, nuestra sugerencia siempre ha sido que en primera instancia se hagan un autodiagnóstico para poder determinar cuál es el objeto social y la actividad preponderante que tienen y si esa actividad como tal tiene relación con aquellas prestadoras de servicios que también tienen. ¿Para qué? Para evitar el mayor riesgo posible. Entonces, esa es la principal invitación que nosotros realizamos para tratar de evitar la mayor contingencia. Otro de los puntos es, pues, acercarse a revisar las estructuras. Hay muchos tipos de estructuras que se pueden ahora sí que implementar una vez determinado cuál es la que más convenga a las empresas. Entonces, ese es el otro punto que nosotros como tal recomendamos y esperamos que sea, ahora sí que se acerquen, que con todo gusto podemos asesorarlos y darles ahora sí que la debida asesoría para que puedan evitar la mayor contingencia posible. Muchas gracias. Gerardo, no sé si tengas alguna conclusión adicional que quieras abonar. No, adelante, si quieres vamos con Rafa y así vamos viendo preguntas, las adicionamos. Excelente. Gracias. Rafa, ¿tú empiezas o empiezo yo con los antecedentes? Ili, ¿me pones porfa la de antecedentes? Bueno, pues antes de entrar de lleno a los efectos fiscales per se, me gustaría platicarles un poco sobre los antecedentes que ha venido teniendo la figura de la subcontratación, pero para efectos fiscales, ya que no es la primera vez que la autoridad impone ciertos requisitos e inclusive intenta prohibir esta figura mediante ciertos mecanismos, ya que la autoridad considera que el uso de la subcontratación mediante prácticas sofisticadas se ha venido utilizando para reducir el pago de retenciones del ISR. Ya, perdona. Una disculpa, perdóname, Fran, es que una disculpa a todos que con este tema de, ya saben, de las tecnologías, tuve un problema con la plataforma de Zoom y ahorita ya me estoy reuniendo. Nos estabas platicando los antecedentes, ¿verdad, Fran? Perdóname por haber interrumpido. Te dejo los antecedentes y ya empezamos como de lleno los efectos a partir de la reforma. Perfecto. Por ejemplo, y ustedes seguramente recordarán todos estos mecanismos que les voy a platicar, que son los antecedentes de este intento de prohibir el outsourcing, ¿no? Por ejemplo, el desconocimiento del IVA acreditable, que fue uno de los primeros golpes a la figura, en donde se quería considerar que la subcontratación debía de ser tratada como un pago de nómina, es decir, que no llevara el IVA. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la subcontratación, en efecto, es una prestación de servicios independientes y entonces ya le aplicaba el IVA. Posteriormente se impusieron requisitos para la deducibilidad y acreditamiento a cargo del contratante mediante la obtención de ciertos documentos por parte del contratista, entre ellos pues comprobantes fiscales, acusos de recibo, declaraciones, pagos de cuotas sobre patronales, entre otras. Y la última
que seguramente todos tenemos muy presentes, porque además fue una retención del 6% del IVA que fue muy compleja de entender, que tuvo muchísimas aclaraciones y fue un criterio que hasta la fecha todavía es un poco confuso, en el que aplica una retención del 6% de IVA a cargo de personas físicas o personas morales que reciban servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante personal que desempeñe sus funciones en sus instalaciones o de una parte relacionada de este o incluso fuera de estas, que estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante. Ahora bien, con esta nueva reforma se eliminó esa retención del 6% que estaba establecida en la fracción cuarta, para ahora pasar a la no acreditación del IVA pagado por servicios de subcontratación de personal, por tratarse de servicios, como ya habíamos con Gera y con Sandra, no estrictamente indispensables. Ahora, si quieres, Rafa, ahora sí con la lámina que tú... Sí, listo. Muchísimas gracias. Ili, ¿me pudieras ayudar? Me gusta por alguna razón empezar con la lámina de conclusiones y les voy a decir por qué. Adelantarlo un poquito. Antes que nada, unas disculpas nuevamente. Como les decía, tuve un problema aquí con el Zoom y me tuve que desconectar y volver a conectar. Quisiera también, antes de continuar, darle la siguiente, Ili, por favor. La otra. Darle también las gracias a IJALTI por esta invitación. Grandes colegas con los cuales hemos trabajado por mucho tiempo y es un honor estar en este foro con todas las personas que están aquí. Bueno, ¿por qué me gusta empezar con estos puntos que son importantes a considerar y luego nos regresaremos? Porque estos son temas que ahorita van a estar o ya están muy en la mente, muy presentes por parte, en la mente de la autoridad fiscal. Hay una presión muy importante y eso es algo que tenemos que tomar todos en cuenta, de recaudación. La administración actual pues, se ha dado cuenta que no la alcanza y una forma también de hacerse de recursos es préstamos o deuda, pero no se ha querido hacer, pero pues por eso hemos visto que se han recortado proyectos, programas, obras, fideicomisos, etcétera, y es un tema de recaudación, es un tema de que no está alcanzando para lo que se quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se le están imponiendo metas muy importantes a la autoridad fiscal, aduanera también, fiscal sobre todo, porque tienen que recaudar. Y lo bueno de todo eso, lo bueno, porque si hay cosas buenas, pues es buscar que no haya evasión fiscal, que es un país, México es un país desafortunadamente donde hay mucha evasión fiscal, hay mucha informalidad y también hay esquemas donde tramposamente se evade fiscalmente. Pero bueno, lo malo también de todo eso es que hay un abuso, también se puede prestar aquí, hay un abuso por parte de la autoridad donde a fuerzas le tienen que encontrar algo a las cosas para que haya un pretexto para recaudar más. ¿Por qué? Porque son metas y esto lo manejan así como si fueran metas y no con un tema, desde mi punto de vista, de equilibrio o de justicia. Entonces, ¿cuáles son como los 4 puntitos que están más ahí en la mente del SAT en este tema de recaudación? Uno es el tema, y yo sé que el tema del outsourcing nada más es uno de ellos, pero de alguna manera se relacionan y es importante, sí quiero detenerme en esto para que ustedes lo tomen en cuenta. Uno es la parte de los contratos que se celebran con partes relacionadas, con empresas filiales, con empresas subsidiarias del mismo grupo. La ley fiscal no establece un límite de decir, bueno, si la empresa tiene hasta el 51% si es filial, si es una empresa hermana, prima, no hay un límite que se pueda hacer así. Y esto puede abarcar también a contratos, operaciones con directores, con gerentes, con funcionarios, con accionistas. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque todos este tipo de operaciones tienen que revestir, tienen que tener cierto tipo de requisitos. Entre otros, pues que cumplan con estas condiciones de mercado, que cumplan que hay un estudio de precios de transferencia que implica toda una metodología importante detrás. El otro tema que ustedes ya han escuchado bastante de ellos es el esquema reportable, donde en algunos casos es clarísimo que caemos en una situación de un esquema reportable.
En otros, quizás sí, quizá no, dependiendo de dónde estemos. Y en otro es, pues no, porque realmente lo único que buscas es confirmar un criterio de lo que viene en la ley. Pero es importante que quienes esté asesorando en cualquier tema fiscal tengan su validación, su confirmación, para evitar que caigamos en este supuesto, no lo reportemos, porque además de las multas que son altísimas, hay responsabilidades penales y hay consecuencias fiscales pues de que no sea válido ese esquema y entonces no es deducible y no es acreditable y demás. Me brinco el outsourcing, que es con el que vamos a hablar ahorita, y el último es el tema de la materialidad de los contratos y eso aplica a todo. Esto ya viene de un año y pico para atrás, donde antes la práctica de México era, pues, hazte el contrato y listo, y casi guárdanlo en el cajón y ya. En un contrato de compraventa, por ejemplo, o donde hay bienes involucrados, pues es bastante claro probar una materialidad porque pues hay una mesa, compraste una mesa y aquí está la mesa, se puede ver, aquí está la factura. O compraste X contenedor y lo puedes ver. Pero en servicios, y ustedes que prestan sobre todo temas de tecnologías y que son intangibles, pues tiene que haber, la autoridad va a buscar que haya una materialidad en los contratos. ¿Qué significa esto? Fondo sobre forma. Que la operación, que el contrato es el cuerpo, pero la operación es el alma. Tiene que verse que realmente se prestan los servicios. ¿Y cómo se prestan? ¿Cómo se demuestra esto? Con correos electrónicos, se demuestra con bitácoras, con statements de servicios, con memorándums, con un entregable, a lo mejor no sé cómo entreguen ustedes los servicios que prestan dependiendo de la empresa, pero el punto es que hay una materialidad, que se pueda materializar el contrato para acreditar que ese pago realmente hay una operación detrás y por tanto sí es deducible. Y esto se relaciona mucho con el tema del outsourcing, de la subcontratación y la prestación de los servicios. Entonces, durante estos minutos en los que les estemos hablando de la reforma o del proyecto de reforma, porque todavía no se publica, les pedimos que tomen en cuenta estos cuatro elementos muy importantes en todas sus operaciones. Estamos nosotros impulsando mucho en el despacho que el cambiar el chip a una cultura de compliance, de fijarnos, de ver el tema legal no como un gasto, sino como una inversión, porque ahora el juego es evítate problemas, haz un compliance, revisa tus operaciones, revisa tus contratos, revisa cómo tienes estructurado todo esto. Hemos desarrollado nosotros tecnologías de softwares, tecnologías muy buenas, muy innovadoras para hacer auto-assessment, para las empresas les sirven mucho, pero bueno, el tema es que cambiemos la cultura, sobre todo en México, a un tema de compliance para evitarnos que después tenga que haber un correctivo. Ahora sí, si me puedes ayudar a regresarnos a la lámina de... No, otra más, por favor. Esa mera. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, entramos al tema de la reforma, del proyecto de reforma en materia fiscal que tiene que ver con el outsourcing. Y aquí el concepto clave que necesitamos recordar todos, que necesitamos tener en mente, se llama actividad económica preponderante. Oye, ¿esto es lo que tengo en mi objeto social? Sí, pero no nada más eso. Oye, ¿esto es lo que tengo declarado ante el SAT como operación fiscal? Sí, pero puede abarcar más cosas. Y a final de cuentas, vean ustedes así, toda la empresa tiene un core business. A lo mejor tiene cierto tipo de operaciones que de vez en cuando realiza porque se relacionan con su objeto principal, pero tiene un core business principal. Eso es a lo que se refiere la actividad preponderante de negocio de la empresa. Entonces, ¿qué nos dice el Código Fiscal? Bueno, oye, si tú contrataste a X empresa para que te pusiera a disposición personal, o bueno, el contrato no lo dice, volvemos al tema de la materialidad, fíjense, el contrato no lo dice, pero en la práctica están personas, trabajadores, a disposición tuyas, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tienen tarjetas que dicen el nombre de tu empresa, tienen correo electrónico que dicen el nombre de tu empresa, comen ahí, visitan a tus clientes, o a lo mejor, bueno, no están ahí físicamente, pero tú eres el que realmente
como patrón o como director está guiando, está dando las órdenes de cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que hacer tal servicio, bueno, entonces es personal que está a tu disposición. Y para esta parte hay que remontarnos o hay que irnos a la definición de subcontratación que nos dio Gerardo y Sandra, nos dieron los dos, que viene en la Ley Federal del Trabajo. El Código Fiscal, por lo menos ahorita sí, no define qué es la subcontratación. Seguramente, digo, estos van a ser criterios nuevos, pero basado en experiencias pasadas, vamos a tenernos que ir a los criterios, a las interpretaciones, a la jurisprudencia, a lo que viene en la Ley Federal del Trabajo. Y es básicamente esa la idea clave. Entonces, cuando eso suceda, ese pago que haya a esa empresa, que a lo mejor no se llama Manpower, pero se llama X o Y, y tú le pusiste en el contrato que te van a prestar un servicio, etcétera, pero lo que está realmente pasando es una subcontratación. Volvemos al tema de la materialidad. Fíjense la importancia de lo que les mencionaba. Entonces, caemos en este supuesto fiscal y entonces lo que tú pagues no es deducible. Y el IVA de ese contrato no es acreditable, lo cual es de grave importancia, además de las sanciones que puede haber en tema de defraudación fiscal, que es un delito en materia penal que puede alcanzar al administrador general único, a miembros del consejo, en ciertos casos a accionistas, y además de sanciones administrativas en el tema. Otro supuesto similar que viene también aquí en el código, pero es distinto, pero es con la misma idea, es, oye, ¿qué pasa si somos muy creativos y entonces a lo mejor hacemos una escisión, por ejemplo, hacemos una escisión y entonces te paso el personal que yo antes tenía aquí y tú me prestas servicios y esos servicios los llamamos de esta manera? Bueno, ese también no se puede porque hay un supuesto que dice aquí, bajo cualquier figura jurídica, si esos trabajadores ya estuvieron contigo, ya te prestaron servicios de cualquier manera, pues entonces no se vale que de alguna manera los desconozcas y los quieras contratar por este otro lado, ¿no? Les prestes servicios. Aquí la redacción no habla de subcontratación de personal, pero sí habla de servicios. Hay que tener mucho cuidado, vamos viendo cómo lo interpreta la autoridad fiscal en este párrafo concretamente. Ahora, yo entiendo a lo mejor la preocupación que podemos tener, Gerardo. Me gustó el ejemplo de la construcción porque es más palpable, es más tangible, pero eso les puede pasar a ustedes en su rubro, en sus operaciones, porque a lo mejor ustedes tienen un grupo en su empresa que se dedica a hacer X plataforma, X software, X programa, pero requieren apoyarse de otra empresa que complementa lo que ustedes están haciendo. Quizá puede ser el caso. En construcción eso es de todos los días. Bueno, ahí como, bueno, sí, efectivamente entiendo porque la línea, o sea, es una línea muy delgada, es una zona gris, donde, bueno, ¿hasta qué punto esas personas de esa empresa, de esa otra empresa, están a disposición mía? ¿Hasta qué punto se puede decir que lo que yo hago es especializado y lo que tú haces también, si los dos nos dedicamos a hacer desarrollo de plataformas? No está tan claro, así no está en blanco y negro en la ley. No sé si mañosamente o no sé si por falta de técnica legislativa, la verdad no lo sé. Lo cierto es que justo ahí en esos detalles es donde hay que poner atención. Y si ustedes están en un supuesto como eso, pues para pronto sugerimos que se acerquen con un especialista que les pueda ayudar a minimizar, o sea, si bien van a estar quizá en una zona gris, ¿cómo le podemos hacer para que esa zona gris sea lo menos gris posible y se parezca más a un blanco, aunque siga siendo gris? Para que si llegaran a caer en una auditoría, tengan más elementos para defenderse. Otro tema aquí importante, si estamos hablando de grupos de empresas, pues bueno, si dentro del mismo grupo se da mucho, que tú me prestas un servicio y tú me prestas otro, si estamos hablando de servicios especializados, se permite. Decía yo al principio, objeto social y lo que tú declaras, el SAT, son dos de las cosas que hay que tomar en cuenta, pero creo que pudiera ser el final de la era de aquellos objetos sociales donde venía todo. O sea, a veces iba uno con notario
y los primeros 3 parrafitos venía lo preponderante y luego venía todo, arrendamientos, venta de inmuebles, préstamos, hipotecas, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ahora hay que tener eso en cuenta y creo que sí va a ser importante reformar los objetos sociales, como también va a ser importante revisar qué se declara ante el SAT como actividad, porque también, recordemos, o sea, si no lo declaras al SAT como actividad, tampoco es deducible, entonces aquí hay un doble juego. Son parte de las cosas que hay que revisar, entre otras. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Fran para que continúe con lo que viene en la ley de IVA y la ley de ISR, como les decía, además del tema de las deducciones y el acreditamiento, pues también va a haber sanciones administrativas, así como el tema de la defraudación fiscal, lo cual es bastante grave. Fran, te toca. Gracias, Rafa. Pues ya con esta súper buena explicación que nos diste tú y muchos ejemplos y los conceptos que hemos visto con Sandra y con Gerardo, les voy a decir brevemente cuáles fueron las adiciones o modificaciones ya propiamente que del Código Fiscal se bajan a la ley del impuesto sobre la renta y del IVA en cuanto a las deducciones y los acreditamientos. En cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, en específico, se adiciona y modifica el artículo 27 y 28. Se establece que cuando se trate de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, que fueron los conceptos que vimos con Sandra y Gera, que son a los que se refiere el artículo 15D del Código Fiscal, que son a los que se les podrá dar efectos fiscales de deducción a los pagos por subcontratación de servicios especializados, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, que es lo que ya vimos ahorita de la beneficiaria de los mismos, pues sí se podrá hacer la deducción correspondiente siempre que se cumpla con ciertos requisitos. En este caso, que el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista cuente con el registro que nos platicó Sandra Higuera, al que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que es que, bueno, estés registrado en un padrón ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y estés al corriente con tus obligaciones fiscales y de seguridad social. Además, el contratante deberá de obtener del contratista pues estos requisitos que aquí enlistamos, que es la copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores, el recibo de pago expedido por una institución bancaria para la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuados a los trabajadores, el pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y el pago de las aportaciones al Infonavit. Creo que durante toda la presentación ya han ido quedando claros como los conceptos y la posibilidad de deducir, ¿no? Para efectos del ISR. Pasamos a la siguiente, Ili, por favor, Rafa. Ahora, en cuanto al IVA, las adiciones y modificaciones en específico fueron sobre los artículos 1A, 4 y 5. El 1A ya lo hemos visto que quitaron el tema de la retención del 6% del IVA. Y bueno, específicamente el impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el artículo 15D, que es el que habíamos visto del Código Fiscal, no va a ser acreditable en los términos del IVA, ¿no? Esa es la principal pues, consecuencia desagradable quizá de la reforma. Cuando se trate de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, nuevamente el contratante deberá verificar que el contratista cuente con el registro que ya platicamos. También hay requisitos que deberá obtener el contratante del contratista, como copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del IVA que le fue trasladado. Además, el contratista va a estar obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, la cual deberá entregarse a más tardar dentro del último día del mes siguiente a aquel en el que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación,
por el servicio y el impuesto al valor agregado que se le haya trasladado. Ahora, es importante mencionar que en caso de que no se cumpla con estos requisitos, pues se deberá de presentar una declaración complementaria por parte del contratante en el cual disminuya los montos que hubiere acreditado por el IVA, ¿no? Estos son los principales cambios en ISR y IVA. Sigo, ¿verdad, Fran? Ahora sigue las conclusiones sobre los efectos fiscales con Rafa. Sí, gracias. Había un punto, fíjense, adicional muy importante que se me olvidó mencionarles. Déjame ver si me puedo regresar. Este de aquí, que dice, serán responsables solidarios con los contribuyentes las personas morales o personas físicas que reciban servicios o contraten obras por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores por los que se preste el servicio. Bueno, aquí independientemente de que está medio pésima la redacción, ¿y por qué está medio pésima? Porque no está siendo consistente el código en sus definiciones. Primero nos decía, primero mencionaba el término de subcontratación de personal, lo cual está muy bien porque se relaciona con la Ley Federal del Trabajo. Y luego nos decía servicios, y ahorita ya nos están hablando de contratación de obras. Son de estos detallitos que les digo que sería buenísimo que desde ahorita, por ser un tema tan grave, tan importante, estuvieran resueltos, pero pues parece que, como siempre, vamos a tener que ir poco a poquito, ir definiendo, irnos ahí viendo los criterios, ir alegando y demás. Pero bueno, aquí la relevancia y la importancia de esto es la obligación solidaria. Si yo tengo esta situación de subcontratación, de prestación de servicios, ahora, bueno, ya como viene ahí, voy a tener, además de todo el tema fiscal que ya platicamos, de deducciones y demás, también voy a ser obligado solidario de los impuestos de esos trabajadores. O sea, váyanle sumando entonces cómo se van ensanchando el saco de obligaciones fiscales. Y además de todo el tema administrativo, contable, que ya nos explicó Fran, pues de qué hora va a tener su área de recursos humanos que estar vigilando. Oye, pues que sí te pasen el reporte de los trabajadores, que sí te demuestren que se pagaron los impuestos, que sí esté el registro de no sé qué, que al IMSS se le haya notificado tanto. En fin, va a ser una carga importante administrativa llevar esto. Lo primero, lo más importante va a ser al principio, pues establecer manuales, protocolos, políticas, que eso ahí sí le recomendamos acercarse con un abogado, con un asesor legal y un asesor contable, que pongan a las dos áreas a revisar, trabajar juntos en establecer los modelos, las políticas, los manuales, y ya cuando estén ahí, ahora sí ya poner a alguien a ejecutar y a seguir lo que se tiene que revisar y poner atención. Y también ya en esa ejecución, tener la antena muy levantada en todo lo que son servicios, por el tema de la materialidad y este tema de la subcontratación. Aquí está lo que también les mencionaba yo, de la defraudación fiscal, que además de una multa, pues bueno, esto implica una responsabilidad penal que puede ejercerse por el Ministerio Público de oficio o a petición del SAT. Y esto alcanza a muchas personas, al que maneja la FIEL, como les decía, al director general, a ciertos miembros del consejo, al administrador general único. Hay criterios del SAT que dicen contra quién se puede, no por ley, por criterio, contra quién se pudiera ejercer la acción penal. Con mucho gusto se los podemos compartir, que creo que es un tema muy interesante. Y pues bueno, ya con esto concluimos. Regresamos a toda la parte de las conclusiones con las que yo arranqué. Y creo que en la parte del outsourcing, lo que hay que tener en cuenta es, si ustedes están pensando en diseñar algún esquema, algún modelo creativo interesante o su corporativo lo está pensando, ojo con la parte del outsourcing y ojo con el tema de los esquemas reportables. Si ustedes dicen, bueno, pues si le ponemos así el contrato que se llama tal, ojo con el tema del outsourcing y ojo con el tema de la materialidad de los contratos. Si ustedes, además de tener todo eso, tienen empresas filiales, subsidiarias que también van a estar relacionadas en esto, ojo con todo lo que les acabo de decir, más aparte el tema de las partes relacionadas. Entonces, si se fijan, es
es un círculo, son varios puntos que hay que tomar en cuenta, además de la parte que ya comentamos ahorita. Y pues de mi parte, de nuestra parte, les agradecemos mucho su atención. A sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Abrimos los micrófonos para escucharlos. De cualquier manera, aquí también están nuestros correos electrónicos. No sé cómo vaya a ser la modalidad, si ellos van a hablar y formular la pregunta o si la vamos a leer o cómo vaya a estar la mecánica. Hola, de entrada creo que había algunas preguntas que pusieron en el chat que creo que podríamos empezar por esas. Decía por aquí, ¿los contratos digitales tienen validez para la materialidad? Preguntaba Miriam Sí. Campos. Sí, contestamos si quieres esa pregunta. Sí. A ver, o sea, la materialidad no tiene que ver en el cómo se firma el contrato. El contrato se puede firmar de una manera autógrafa o de una manera digital. De una manera digital, ahorita ya está reconocido desde hace varios años la firma electrónica avanzada a través de diferentes medios. Eso tiene que ver más con si la firma es en original o si es copia. Lo que tiene que ver con la materialidad es cómo se vive el contrato. Por ejemplo, nosotros que prestamos servicios legales, ¿cómo demostramos o cómo se demostraría la materialidad? Pues bueno, seguidamente le mandamos a los clientes correos electrónicos, hay memorándums, hay un reporte de las actividades a final del mes de lo que nosotros hacemos. Si nos encargan un contrato, ahí están los contratos que nosotros hemos hecho. Entonces, si el SAT viene y les pregunta a ustedes, oye, aquí dice que pagaste 100 pesos al mes por honorarios legales, ¿dónde está tu contrato? Aquí está mi contrato, pero es de servicio, sí, ya sé. ¿Y cómo sé que no te lo estás inventando? Ah, mira, aquí están los correos electrónicos de mi despacho, aquí están los memos que me han mandado, aquí están sus reportes, etcétera, etcétera. Y con eso acreditas que el contrato, pues sí es de verdad, o sea, sí son servicios de verdad. Y esto está muy relacionado con el tema, pues que sigue todavía del tema de la facturación, de que pues se compran facturas que son para servicios, pero los servicios no existen. Entonces, justo por eso están poniendo atención en la materialidad de los contratos. No sé si, espero haber respondido la pregunta. Rafa, ahí a mí me gustaría agregar nada más una cosa, o sea, referente a la materialidad de los contratos. Claro. Es un punto muy importante que ese contrato tenga una razón de negocios. Es decir, que tenga una razón válida que justifique su existencia dentro del objeto social de la sociedad, ¿no? Muy buen punto. Pues sí, que generan un beneficio fiscal directo o indirecto, ¿no? Para que puedan tener efectos. Sí, sí, correcto. Muy buen punto, porque también recordemos que uno de los requisitos para que tú puedas deducir un gasto es que esté relacionado a tu operación. Si yo me dedico a hacer bicicletas y de repente tengo un gasto por compra de zapatos, dices, pero pues es que tú haces bicicletas, ¿por qué me estás deduciendo zapatos? No tiene que ver nada con tu negocio. Entonces ahí es donde el comentario muy atinado de Fran de que esté relacionado con tu operación. Digo, ahorita yo di un ejemplo de cosas tangibles, pero bueno, en servicios es lo mismo. No sé si haya más preguntas por ahí. En el chat no hay más preguntas. No sé si alguien quiera preguntar así directamente. Una pregunta directa que le mandaron a Sandra, que me voy a atrever yo a contestarla. Una disculpa, Sandra. Pero hablan sobre el tema del PTU, sobre si esto al entrar en vigor ya aplicaría para mayo correspondiente al 2020. Digo, recordemos, o sea, hay una cuestión de que el PTU se hace durante el periodo que el empleado realmente trabajó, ¿no? Entonces, sería completamente defendible que solamente hagamos el reparto de utilidades en base a la prestadora de servicios que se estaba encargando de las obligaciones de los trabajadores para el 20, o sea, para cumplir las obligaciones del 2020. Obviamente, para el 2021
sí va a ser necesario que se haga en base a la que realmente es el empleador, porque se hace la transferencia a los empleados y van a laborar más tiempo del que está limitado por la ley, que son 60 días, los trabajadores eventuales. Entonces, en este caso, para 2021, el pago al siguiente año sí aplicaría ya con la reforma. Espero que con esto haya contestado tu pregunta, Juan Aguilar. Muchas gracias. Hay otra pregunta por ahí, no sé si sea como para ti, Jera, o Sandra, o un poquito para los dos, que dice, en una empresa con objeto preponderante desarrollo de software, ¿se podría contratar el servicio especializado Project Manager, administradores? Yo creo que va, o sea, atiende este tema de la especialización y lo que decíamos de la subcontratación. No sé si tú quieras empezar con algunos comentarios, Jera. Sí, no vi la pregunta, pero desarrollo de software y quieres el servicio especializado de Project Management. Si, obviamente, si tú tienes como objeto social, no el objeto social, quitemos el objeto social porque todas las de IT son desarrollos de software. A la actividad económica, si tu actividad, tu producto entregable para el cliente es Project Management, no lo puedes subcontratar. Si tú haces desarrollo de plataformas X y a lo mejor tienes esta idea de contratar a una agencia de project management para verificar que tu proceso que estás haciendo sea el adecuado, con los tiempos adecuados y demás, posiblemente tendríamos que analizar el contrato de servicios, el objeto social de tu proveedor que estás intentando contratar, si cuenta o no cuenta con la certificación. Habría que, o sea, ya esto se vuelve una tarea un poco más especializada para el análisis, pero si tu propuesta es que yo tengo esta solución de entregable de un software y que yo necesito a alguien que me ayude para administrar que ese proyecto sea adecuadamente aprovechado de los recursos, posiblemente sí puedas tener como un quality control, ¿no? Algo similar, pero tiene que ser especializado en eso, en esa tarea que le vas a asignar, ¿no? Ese sería mi punto de vista. De mi parte también coincido contigo, Jara. Ok, me gustaría hacer una a manera de ahora sí, de conclusión final. Me gustaría poner de manifiesto que entendemos la situación por la que está, digamos, atravesando la mayoría de las empresas, en especial las empresas que, como bien menciona Gerardo, hacen desarrollo de software. ¿Por qué? Porque regularmente todos los objetos sociales tienen una lista interminable, digamos, de, de objetos o de actividades como tal para que desarrollen. Entonces, a manera de conclusión, nos gustaría ponerles de manifiesto el hecho de que algunos puntos en específico son los que nosotros sugerimos cuiden para llevar, digamos, de la mano esta transición en este vislumbramiento que se espera con la reforma. Entre ellos, pues el principal es ahora sí que revisar sus actas constitutivas, incluidos los objetos sociales, y sobre todo, pues el poder determinar la actividad preponderante es un tema que digamos que está pues difícil de interpretar. Aún no tenemos criterios específicos sobre qué va a ser una actividad preponderante como tal. Va a estar sujeto obviamente a criterio de la autoridad que en su caso vaya a inspeccionar. Entonces, nuestra principal recomendación es, uno, analicen como tal su acta constitutiva, cuál es el objeto y actividad que realizan para que puedan a partir de ahí determinar si tienen un riesgo, digamos, inminente o si vamos en primera etapa bien. Otro de los puntos que nosotros sugerimos es realizar, como les mencionaba, un autodiagnóstico. ¿Cómo un autodiagnóstico? Pues básicamente pues tratando de verificar si tengo manera de justificar la prestación de servicios especializados actualmente. Ese sería, digamos, uno de los puntos que pudieran verificar. Otro es
tengo empresas de servicios compartidos en el cual pueda justificar o pueda mantener, ese sería otro de los puntos. Otro es, actualmente vigilo que mis prestadoras de servicios o las prestadoras con las que tengo celebrados contratos cumplan con sus obligaciones patronales, porque no necesariamente es a partir de ahora, sino es hacia atrás, o sea, verificar si he estado vigilante con todas las obligaciones que emanan de mi relación contractual con ellos y cómo me van a inspeccionar en un futuro a partir de esta reforma. Entonces, ese sería el autodiagnóstico que a manera de recomendación nosotros les hacemos. Otro de los puntos es, pues, ahora sí que, pues, acérquense con abogados que puedan orientarlos acerca de si requiero realizar una migración de empleados, ¿cómo lo voy a hacer? Si la mejor estrategia a seguir es una fusión, es una sustitución, si requiero alta y baja de empleados en el Seguro Social y que también incluso fiscalmente pues sea conveniente para su empresa. Y el punto, digamos, primordial, pues ahora sí que los tiempos. En la línea del tiempo que les compartimos al final, pues básicamente tenemos tiempos aproximados en los cuales vamos a tener que, ahora sí que atacar principalmente los puntos que más riesgo nos conlleven. Entonces, pues revisar los transitorios de esta reforma es de vital importancia. Entonces, estos serían los puntos con que nosotros concluimos. Esperamos pues sean de utilidad y quedamos a sus órdenes por cualquier duda o inquietud que pueda llegar a surgir respecto de este tipo de esquemas y la especialización. Muchas gracias. Gracias. Pues de nuestra parte, no sé si hay espacio para alguna pregunta adicional. Ahora sí no sé cómo vayamos en tiempo. Si no, en caso de que no, pues ahí están nuestros datos. Ahora sí que en teoría tenemos todavía unos minutitos y aquí había otras preguntas, a lo mejor a ver las que alcancemos a responder para cerrar a la media como habíamos quedado. Nos pedían que si podían ahondar un poquito en el tema de los esquemas reportables. Correcto. Pues de una manera muy resumida y a 3,000 pies de altura, porque quizás este es un tema de una sola presentación para hablar de este tema. Lo que sucede, y esto viene de la OCDE, de criterios internacionales, se implementa a finales del 2019, si no estoy equivocado, y lo que sucede es que, lo que dice a grandes rasgos, si una empresa, una persona física o moral, lleva a cabo llamémoslo así, una especie como de planeación o estructura o hace un diseño de una operación, la cual le trae, y esa es la clave, un beneficio fiscal. Entiéndase por beneficio fiscal lo que la autoridad considere que es un beneficio fiscal, bueno, que supuestamente es el ahorrar impuestos, pero justo ahí está el detalle y ahorita lo voy a aterrizar. Y eso trae un beneficio fiscal y viene una serie de supuestos de ejemplos de ello. Entonces, hay obligación de antes de implementar ese diseño, esa estructura, se tiene que someter a consideración de la autoridad fiscal. Y lo tiene que hacer el asesor fiscal, y si no lo hace, lo tiene que hacer el contribuyente, y los dos son solidariamente responsables. O sea, tú le tienes que decir al SAT, oye, quiero hacer esto. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo ves que hay un beneficio fiscal? ¿Ves que hay algún tema con esto? Y el SAT te debe de responder diciéndote, ok, no hay bronca, hazlo. Oye, no, sí, porque te vas a estar brincando estos puntos. ¿Qué es lo que se buscaba con esto? ¿O qué es lo que se busca con esto? En esencia, o sea, en el deber ser, que se eviten diseños de estrategias fiscales agresivas, donde esta línea entre la eficiencia fiscal y el ahorro indebido o la tranza fiscal no está tan claro. Pero justo ahí está el quid del tema. Porque no es ilegal, tanto como no es ilegal,
tanto como el pago de impuestos es el deber ser, tampoco significa que yo tenga que pagar la mayor cantidad de impuestos que existan. No es ilegal que yo busque una eficiencia, que si yo tengo diferentes opciones, yo me vaya por la que es más conveniente para mí. Pero lo que sí se persigue con esto es que diseñes estrategias agresivas donde busques la manera de alguna forma para no caer en los supuestos de tributación internacional o nacional. Este criterio originalmente, como dije, viene de la OCDE y era para diseños de estructuras internacionales. Pero en México, bueno, y en otros países así era, pero en México dijeron, pues, ¿sabes qué? Internacionales y nacionales. Si tú también haces una estructura para tus operaciones aquí, también les va a aplicar. Aquí el tema, como les dijo, es, y hay serios supuestos, o sea, si tú haces un tema que tenga que ver con establecimiento permanente, ahí ya estás en un tema de un esquema reportable si tienes un beneficio fiscal. Y hay diferentes supuestos. El tema es que se tiene que reportar y si no lo haces, la multa es estratosférica, o sea, son como 20 millones de pesos. O sea, a lo mejor una empresa muy, muy, muy grandototota la aguantará una vez, pero pues una vez nada más. Y además, como les dije, es tanto para el asesor como para la empresa. Pero además también está la parte de delitos en materia fiscal por evasión, por defraudación y por otros temas. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la conclusión en este tema? Cuando ustedes detecten, cuando ustedes vean que en el corporativo, en el interior de la empresa o si tienen en el extranjero su holding y demás, que se implementan o que ustedes detecten este tipo de situaciones, tengan la antena parada, acérquense con el área correspondiente, porque si no se reportó, pues ahí es donde puede estar la falla, ¿no? Y si hay duda, pues acercarse con algún otro especialista, porque pues, el que te la hizo te va a decir, no, esto está perfecto, no te preocupes. Buscar a alguien más que te ayude y te oriente y te diga, oye, pues sabes que yo creo que sí. Pregúntale el mejor que él te confirme el criterio y te diga que no. Eso es a grandes rasgos el tema de los esquemas reportables. Rafa, yo ahí también agregaría que la definición de la autoridad en sí para este tema de esquemas reportables es muy amplia, entonces hay que cuidar mucho porque te dice que es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción, recomendación externa, ya sea expresa o tácita. Entonces creo que la definición es muy amplia porque además de que te dice que obtengas ya sea directa o indirectamente este beneficio fiscal en México, también en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación vienen muchas características respecto a estos esquemas reportables. Y también otra cosa importante a decir es que hay esquemas reportables que son generalizados, que son esos que buscan pues de alguna forma comercializarse de manera masiva a muchos tipos de contribuyentes o a un grupo específico de estos y los otros que son los personalizados, que son los que se diseñan y se comercializan, pero para un contribuyente en específico, que son normalmente en los que podríamos caer. Perfecto, sí, buenísimo el punto y el comentario. Muchas gracias. Creo que ya nos dará tiempo de otra pregunta, que hay un par de preguntas que parecen relacionadas. ¿Hay alguna implicación para los recursos freelance, es decir, aquellos trabajadores que se contratan vía esquema de honorarios por ser freelance? Y también preguntan qué hay con los asimilados a sueldo. Bueno, es que ambos esquemas, el freelance y asimilados a salarios, que son muy similares, ¿no? Son prestadores de servicios. La verdad es que tienes un doble riesgo. Al final del día, esos freelance o esos cuates que están por honorarios, al final de cuenta, si únicamente laboran o hacen servicios hacia el cliente, o sea, hacia una sola persona, perfectamente pueden llegar a acreditar una relación laboral. Ese es un punto, ¿no?
el que tienes una exposición muy fuerte a que se determine por cualquier autoridad que ellos realmente eran empleados y que no se trata de una prestación de servicios independiente con un asesor, por ejemplo, contable, legal o algo que tiene muchos clientes y que no existe una dependencia económica ni una subordinación directa, que hacen una muy diferente forma de atacar este tema. Habría que analizar su contrato, cuáles son las condiciones, si tiene o no tiene más clientes. O sea, sí, tenemos que analizarlo para poder dar una respuesta concreta, pero si nada más es su único cliente, es muy probable que te determinen como empleado. Y el segundo punto, si las actividades que realiza van enfocadas directamente al objeto social y la actividad económica, entonces estamos en una tercerización de servicios o subcontratación que a partir de esta reforma no estaría permitida. Entonces tendríamos estos dos riesgos. Muchas gracias. Nos preguntan qué tanto conocimiento técnico podrán tener los auditores de la autoridad. El problema justamente puede radicar en que no tanto. Y está sujeto a la interpretación de lo que ellos pueden llegar a decir. Entonces, si no es clara la información que ustedes tienen en sus contratos, en sus constancias de capacitación, y el inspector al visualizar entiende que es exactamente igual, pueden tener un problema. Por eso es tan importante que se asesoren y que tengan un buen desarrollo. Yo no soy ni Rafa, ni Sandra, ni Fran, somos expertos en tecnologías, ni los términos que puedan llegar a utilizar. Entonces esto también ayuda para que un asesor legal pueda tener un lenguaje un poco más claro sobre estos puntos, ¿no? Qué es lo que debe de contener para evitar una mala interpretación. Digo, a reserva de lo que también Rafa y Fran y Sandra pueden mencionar. Sí, gracias, Gera. Me refiero que se refieren a los auditores de la empresa, los que al final de cada ejercicio y le revisan y validan que no hay algún tema. Pues es que yo he visto de todos los auditores, o sea, en mi experiencia me han tocado auditores que sí revisan, o sea, que tienen conocimientos contables como legales y saben identificar estos temas, porque al final de cuentas, el auditor lo que se debe hacer es identificar estos focos rojos, verlos y empezar a escarbar, escarbar, escarbar y llegar a la raíz de los problemas. Pero me han tocado otros y sobre todo estos despachos que son muy grandes, que todo el mundo los conoce, que pues luego la mayoría de las veces se meten a lo más básico como servicios de carro cuando lo sacas de agencia que nomás te checan el aceite y ya, y no se detectan estos problemas. Mi consejo, yo creo que me van a decir que como he hecho comercial a los abogados porque soy abogado, pero la verdad es que sí es cierto. Es importante que tengan ustedes un despacho, un abogado, una persona legal, de conocimientos legales, que sea de su confianza y que ustedes confíen en que entiende de todos los temas. A lo mejor no es especialista, en materia fiscal, pero sabe de qué le estás hablando y sabe identificar estos temas. ¿Para qué? Para que él conociendo su operación o él conociendo estas cosas, les ayuda a guiar o le ayuda a responder este tipo de cuestiones. Y sobre todo que ustedes sientan la confianza que se pueden acercar, que hay una relación realmente como si fuera un business partnership y no es nada más de rutinario. Esa sería mi sugerencia y mi recomendación. Pues no sé si... Sí, adicionando a eso, pues la verdad es que digamos que es la mayor inquietud de toda empresa en este momento, de cómo me van a auditar, cómo me van a revisar, quién me va a revisar y cuándo van a estar los lineamientos. Es la principal preocupación porque literal es que no lo sabemos, pero nuestra sugerencia al respecto es que traten de justificar lo mejor posible
no solo con el objeto social. Por ejemplo, si ustedes en algún momento llegan a requerir de servicios de un tercero, es decir, para hacer pruebas de un desarrollo de software y como tal, no tienen a lo mejor a los trabajadores que realicen esa prueba en específico, pues que su contrato de prestación de servicios establezca como tal el periodo, cuántos trabajadores se les van a asignar o especialistas, y sí poner como muy puntual el tema de qué actividades van a realizar, esto con la finalidad de justificar y ahora sí que tratar de evitar un entendimiento equivocado por parte de la autoridad en su momento. Entonces, como tal, la respuesta en este momento pues es que no podemos determinar cuál será el conocimiento en específico y técnico que va a tener el inspector. Sin embargo, la manera de protegerse ustedes es justificar con estos 3 puntos en específico y la temporalidad y el proyecto como tal, que no, ahora sí que casi que no se le parezca nada la actividad a los trabajadores que ustedes ya tienen en su empresa, para diferenciar de esta manera, porque hay veces que aunque sea parecido, digamos, pero no similar, como lo marca la ley, de actividad similar, puede ser que pase desapercibido por la autoridad. Entonces ese sería el punto medular que en este momento nosotros sugerimos. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que ya son todas las preguntas y aparte también hemos llegado al límite que habíamos establecido. Entonces, pues queremos darle las gracias a todos los asistentes, a Canieti por ayudarnos con la difusión del evento, a Cuesta Campos, por supuesto, por haber dado toda la información con sus expertos. Ahí están sus datos, ya saben que pueden con toda confianza contactarlos si necesitan algo. De todos modos, esta plática, la grabación se las vamos a hacer llegar también para que la tengan como referencia. Y pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales del IJALTI. Estamos en todas las redes como la palabra IJALTI para que se enteren de otras conferencias, eventos y cosas relacionadas que seguramente pueden ser de provecho para ustedes. Entonces, pues muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, estuvo muy interesante. Gracias. 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 Bye. Gracias, buenas tardes.